Ya se ven sus diapositivas, doctor, pero no le escuchamos. Ok, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Muy bien. Buenas tardes a todos. El día de hoy toca la clase de anomalías del aparato genital femenino. Decirle que los defectos anatómicos del aparato reproductor femenino son frecuentes y son consecuencia de mutaciones genéticas, presión del desarrollo y agresiones ambientales, ¿no?, que repercuten sobre las fases críticas del desarrollo embrionario. Y así podemos tener la ausencia congénita de vagina, útero, formación de genitales externos ambiguos, efectos en la función lateral o vertical de los ductos de Müller. Dentro de la embriología normal debemos considerar algunas generalidades: diferenciación gonadal, desarrollo del sistema adulto y los genitales. Dentro de las generalidades podemos decir, bueno, origen tanto del aparato urinario como del aparato genital en general. Tiene su origen en el mesodermo, el medio, el intermedio, y va a dar lugar a la formación del reborde urogenital, ¿no?, y la diferenciación a reborde neurogénico y genital, ¿no?, mesonéfrico y luego el otro paramesonéfrico. Acá en el aparato urinario, riñón, uretra, vejiga, uretra, ¿no? El aparato genital, gónadas, sistema ductal, genitales. Entonces, diremos que a la quinta semana, digamos, el botón uretral se origina del conducto mesonéfrico. Este es el conducto mesonéfrico. A las quintas semanas, el botón uretral se origina del conducto mesonéfrico. Realmente, cuando hablamos de conducto mesonéfrico, hablamos pues de uretra, todo esto del aparato urinario, ¿no? La formación del conducto metanéfrico ya es que le da lugar a lo que es el uréter, ¿no? A las 10 semanas se produce, ya tenemos ya el riñón funcional. Entonces repetimos, a la quinta semana, conducto mesonéfrico. Luego tenemos a las 10 semanas ya tenemos un funcional, ¿no? Los conductos de Müller, o rosado, la sexta semana, ¿no? Y sus porciones caudales se juntan en la línea media hacia la cloaca. Entonces repetimos, acá tenemos los mesonefros, claro que es el original urinario, y los paramesonéfricos, lo que significa el aparato genital femenino. Conductos de Müller. A la séptima semana hay una división de la cloaca por un tabique urorectal, ¿no? Entonces, se divide la cloaca por un tabique urorectal a la séptima semana. Tabique urorectal. Y luego que será origen pues a la creación del recto y el seno urogenital. Entonces repetimos, a la séptima semana la división de la cloaca por un tabique urorectal. Séptima semana. Y cuando hablamos del seno urogenital, decíamos, ¿no? Seno urogenital tiene una porción cefálica, una porción media, una porción caudal o fálica, ¿no? La porción, digamos, cefálica o, digamos, o vesícula se denomina la vejiga, ¿sí? Pues el seno urogenital la que da origen a lo que es una porción cefálica, la vejiga, la porción médica o pélvica, la uretra, y la lesión caudal o fálica,
la vagina, glándula de Bartolín, uretra, y las glándulas parauretrales y parauretrales, que son las de Skene, ¿no? Muy bien. Ese es el seno urogenital. Hay que fijar estos conceptos porque a veces les toman en su examen, ¿no? Por decir, seno urogenital da origen a la vejiga, a la uretra femenina, a la vagina, glándula de Bartolín, uretrales, parauretrales, dicen por ahí todas las anteriores o ninguna de las anteriores, ¿no? Entonces, y fijando conceptos, el conducto mesonéfrico da origen a lo que es el aparato urinario y los paramesonéfricos o de Müller para el aparato genital femenino. El conducto metanéfrico penetra trígono vesical con los uréteres, ¿no? Penetra el trígono vesical, conducto metanéfrico, metanéfricos. Conductos, conducto metanéfrico, penetra trígono vesical. Y la formación de la salpinge, del útero, la vagina y los ovarios pues, son producto de quién? De los conductos de Müller, ¿no? Conductos paramesonéfricos. La salida del útero, la salpinge. Muy bien. Y en cuanto al ovario, la diferenciación gonadal. Porque acá tenemos, por ejemplo, un conducto paramesonéfrico, pero acá tenemos, en la parte de la gonada, tenemos el mesonéfrico. Esto prácticamente, si es una mujer, esto va, digamos, degenerarse, ¿no? Y en la parte de los cordones sexuales corticales, derivados de los cordones sexuales secundarios, es lo que formaría finalmente lo que es el ovario, ¿no? Entonces, dentro de la diferenciación gonadal diremos que hay su maduración al final de la pubertad. Origen es el epitelio celómico con mesenquimada de fondo. Y los componentes sexuales germinativos, saco-uterino y somáticos. Tenemos factores, el SF1, el X9, WT1, WNT4 y DAX1. Entonces los cordones sexuales primitivos decíamos que se degeneran, ¿no? Esto acá los verdes. Los cordones sexuales primitivos se degeneran. Y el mesotelio del reborde genital forman los cordones sexuales secundarios. Y esto es lo que se ve, es el ovario. Acá diremos que nuevamente repetimos acá, tenemos la fimbria, la trompa, y lo que es acá tenemos el ovario, tenemos una célula de folículo y bueno, tenemos también lo que es el rezago, el conducto, la forma del epóforo y el paraóforo, que al final van a ser. Entonces, por otro lado, diremos pues que en cuanto a días de gestación, se produce la migración de las células germinativas, la migración femenina, día 30, por acá no, entonces a partir del día 30, a partir del día 55 se produce lo que va a dar al origen a lo que es la estradiol, pero pasando por la maduración de los genitales externos, la reacción de los conductos de Golgi, crecimiento del útero, el luego crecimiento de la vagina, y bueno, a continuación, ya los folículos ováricos, todo lo que conocemos en los ovocitos y folículos, ¿no? Todo esto, si vemos acá en un tiempo de colono rabadilla en milímetros,
y en la parte inferior los días de gestación. El desarrollo del sistema ductal. Digamos, en ausencia del factor inhibitor de los conductos de Müller, entonces los conductos de Müller persisten y crecen caudalmente. A la 10ª semana, las dos porciones distales de los conductos se acercan en la línea media y se fusionan hacia el seno urogenital. Se fusionan hacia el seno urogenital y el conducto útero-vaginal. Decimos que las porciones medias, ambos conductos fusionan, ¿no?, hacia el seno urogenital y forman lo que es el conducto útero-vaginal. La diferenciación del cuerpo y cuello uterino se produce a las 12 semanas. Pregunta de examen también, ¿a qué día se produce la diferenciación o a qué semana la diferenciación del cuerpo y cuello uterino? A las 12 semanas. ¿Y a qué semana se produce la unión en la línea media de los conductos de Müller? A la 10ª semana. El polo superior del útero tiene un tabique que se disuelve a las 20 semanas. O sea, el polo superior probablemente del útero tiene un tabique. Normalmente hay un tabique, pero se tiende a disolver a la semana número 20. ¿No? O sea, a la semana número 20 desaparece ese tabique que se encuentra en la parte superior del útero. Bueno, tenemos realmente los pelas de las trompas de falopio, los bulbos sinovaginales que forman la placa vaginal. Los bulbos sinovaginales, lógicamente, dan origen a lo que es placa vaginal. Ahora, la descamación de la placa vaginal que se da en el segundo trimestre. Y el limen, que es la división que persiste entre los bulbos no vaginales y el seno urogenital. Entonces, es que ese limen es la división que persiste entre los bulbos no vaginales y el seno urogenital. Nuevamente repetimos, ¿qué es el limen? El limen es la división que persiste entre los bulbos sinovaginales y el seno urogenital. ¿Sí? Bien, entonces hemos visto ya cómo se produce la diferenciación de la vagina, el cuello uterino, el útero, las trompas, ¿no? Llegando en la parte inferior, que es la formación del himen. Tanto los genitales externos, podemos decir que a la 7ª semana de la formación de 3 protuberancias, ¿no?, alrededor de la membrana cloacal. Las tuberosidades se convierten en los pliegues labios flotales, ¿no? Los pliegues labios flotales. A la 7ª semana, la membrana urogenital se rompe, exponiendo la al líquido amniótico. La membrana urogenital a la 7ª semana se rompe y ya entra en contacto con el líquido amniótico, ¿no? Entonces, que a la semana número 12 ya podemos tener la diferenciación femenina y masculina. Entonces, ¿a qué semana se produce la diferenciación femenina y masculina? A las 12 semanas. Esta también es pregunta de examen, ¿no? ¿Qué edad se produce la diferenciación entre la femenina y masculina? ¿Okay? Pues acá tenemos la membrana anal, la membrana urogenital, el pliegue urogenital. Acá tenemos el tubérculo genital, pliegue cloacal, la membrana cloacal.
las tumefacciones labiofrontales, ¿no? Es importante que vayamos fijando conceptos porque a futuro vamos a ver lo que son las anomalías, ¿no? Entonces, siguiendo con el desarrollo normal, vemos que acá tenemos los, los labios menores, mayores, y acá tenemos el clítoris. Entonces, el tubérculo genital forma el clítoris. El seno orogenital se convierte en el vestíbulo vaginal. Vestíbulo vaginal. Los pliegues labios frontales se convierten en los labios mayores. Y los pliegues uretrales se convierten en los labios menores. Ahora entramos a lo que son las anomalías, ¿no? La ambigüedad congénita del aparato genital. Vamos a mencionar el pseudohermafroditismo femenino, 1, el pseudohermafroditismo masculino, categoría 2, y anomalías de la maduración genética o gonadal, categoría 3. Hablemos del pseudohermafroditismo femenino, que es la categoría 1. De acuerdo vemos a lo que encontramos, habrá un tratamiento, ¿no? Para el pseudohermafroditismo femenino, de la categoría 1, tratamiento de la ginecoplastía. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí vamos a encontrar que, desde el punto de vista de, hay una discordancia entre el sexo gonadal, o sea, es 46XX, ¿no? Femenino, pero los genitales externos están masculinizados, ¿no? Entonces, esto generalmente se produce debido a la difusión excesiva del embrión o feto a los andrógenos, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, ellos están, es de sexo femenino, es fértil por la parte de las estructuras internas, pero desde el punto de vista de genitales externos, hay una virilización con clítoromegalia, hasta falo con uretra peniana, ¿no? Entonces, tratamiento, ¿cuál va a ser? La genitoplastía, que consiste en la reducción del tamaño de clítoris, reducir y feminizar los pliegues labiofrontales, corregir el seno urogenital. Ahora, lo otro, también hay otro tema, que es el pseudohermafroditismo masculino, que es la categoría 2. Acá, bueno, es un, digamos, es de, cabe la redundancia, es de sexo masculino, es decir, 46X100, pero aquí en este caso hay una insuficiencia a los andrógenos, mientras que el anterior era que el método de la sexo femenino es sobreexpuesto a andrógenos, en este caso es sexo masculino, pero que no ha estado, digamos, no ha tenido una buena exposición a los andrógenos, ¿no? Y es X100, 26X100. Bueno, siempre, casi siempre son estériles por la espermatogénesis anormal, ¿no? Tienen un falo pequeño, insuficiente para la función reproductiva, ¿no? Y el aspecto fenotípico. El aspecto fenotípico de niñas al nacimiento, ¿no? Tienen amenorrea en la pubertad, crecimiento de las mamas, LH elevado, testosterona poco elevado. Así el aspecto fenotípico de niña, ¿no? El tratamiento para ello va a ser administración de estrógenos,
creación de una vagina funcional, ¿no? Y extirpación de los testículos, ¿no? Entonces, porque ellos ya tienen el aspecto fenotípico de niña. Y el tratamiento, como repito, pues, hay que dar estrógenos, hay que creación de la vagina, la extirpación de los testículos. Es lo mismo el pseudohermafroditismo, que es un hermafrodismo femenino. 26XX, exceso de andrógenos, y hacia abajo tenemos el pseudohermafrodismo masculino. Y bueno, tenemos las anomalías de la maduración genética o gonadual, que mencionamos en el tercer punto, que era la categoría 3. Aquí puede haber testículo unilateral, ovario testículo contralateral, genitales externos, puede haber en cuanto acá diferenciación sexual masculina, la locación en la meiosis, pene pequeño, testículos pequeños, pene. Y también tenemos acá que pueden tener una talla baja, pezones espaciados, cuello alado, hiponadismo y hipogonadotrófico. La estructura puede ser normal o también puede tener una anomalía de la gónada del síndrome de Turner, tarde, ¿no? 46X o 46XY. Síndrome de Schwartz, en la que no hay producción de andrógenos, o inhibitorio de los conductos de niveles, ¿no? Entonces, esto es desde el punto de vista de la anomalía de la maduración genética o nada. Después tenemos otra anomalía, por ejemplo, la anomalía de clítoris, ¿no? La clítoromegalia, ¿no? Puede haber una anomalía de clítoros o una clítoromegalia. Aquí, por ejemplo, tenemos en los clítoris, puede haber también un clítoris bífido, la duplicación de clítoris, sucesivo con andrógeno. Un poco raro, uno en 80.000 mujeres, pero bueno. Clítoris con epispadias, la uretra fálica femenina acompañada con cloaca persistente. Bueno, esta uretra desemboca en la punta del clítoris. Entonces son las anomalías del clítoris. Acá tenemos el clítoris, la uretra, el clítoris, labio mayor y labio menor. Y decíamos también la clítoromegalia, es un clítoris agrandado, obviamente, ¿no? La clítoromegalia. El índice de clítoris mayor de 10 milímetros cuadrados, que es la longitud de glande por espesor, ¿no? La exposición del feto a un exceso de andrógenos. Y los pies labios glottales se fusionan y se observa un solo orificio terminal, genital. Y los labios adquieren aspecto similar al escroto, ¿no? La fusión de los labios mayores. Ya tenemos totalmente funcionado los labios mayores. De recién nacidos o prepubres cuando los labios y la vagina no se encuentran adecuadamente estrogenizados, ¿no? Y varía pues desde una película delgada hasta una cicatriz. Como que los defectos del himen, como su himen, definiremos lo que es la descripción del cuadro clínico y el tratamiento.
es un himen normal, un himen imperforado, un himen microperforado, himen cribiforme, y tenemos un himen tabicado. Tabique ahí medio. Estos son los tipos de himen, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un himen imperforado, ¿no? Un himen imperforado. De acuerdo, incluso hay que hacer una cirugía ahí para tratar el... La descripción del cuadro clínico, por ejemplo, que tiene perforado, por falta de canalización del extremo inferior de la placa vaginal, que se da en 2.000 mujeres. Entonces puede haber moco, el moco y la sangre de la descamación facial se acumula en la vagina, forma al principio un hidromucosalping, hidromucocolpos, ahora un hematocolpo. Todo se acumula ahí en, digamos, en la vagina, ¿no? Pues el conducto vaginal se distiende cada vez más, el cuello uterino se dilata. Pues no solamente habrá hidromucocolpos o hematocolpos, sino también habrá hematometra e hematosalpinx. ¿Y por qué se caracteriza esto? La psicología, la paciente va a tener un dolor cíclico, amenorrea, dolor abdominal, dificultad para orinar o defecar y puede causar endometriosis, ¿no? El tratamiento para hay que hacer para lo que es el tratamiento del himen, en este caso pues imperfectados. Reparación cuando los tejidos se encuentran bajo estímulo heterogénico en la infancia o después de la telarquía para evitar hematocortes y hematometra. Se hace un corte en X, ¿no? Corte en X, el himen. Y levantamos el superior, inferior, derecha, izquierda, ¿no? Y le hacemos su sutura. Ya tenemos el recorte de abajo. Hacemos el recorte, ¿no? No solamente lo hacemos en X, sino también levantamos el himen y hacemos el recorte. Una vez que cortamos, vamos a tener que poner, digamos, sutura de las bases de los cortajos del himen. Con puntos separados, puntos separados. En este caso me han puesto 2, 4, 6, 10 puntos, ¿no? Y así hemos tratado lo que es un himen imperforado, ¿no? Aquí vemos la adolescente está quejando de dolor, obviamente pues dolor intenso porque está en la vagina inferior digamos, del útero. Eso puede pasar pues también a abdominal. Pero, y eso distiende todos los tejidos, ya sea de la vagina, del útero, todo dolor. La paciente va a emergencia por ello, ¿no? Entonces hay que hacer la reparación cuando los tejidos se encuentran bajo esta modalidad. Hay estímulo heterogénico, la paciente empieza a menstruar y se acumula. Pues tenemos que hacer un corte para drenar todo. El tabique vaginal transverso. Miren, este es un tabique vaginal transverso. Realmente es un conducto, este es una área virtual, está libre, pero miren, aquí en este caso tenemos tabique vaginal transverso. De lo cual tabique vaginal transverso haremos una descripción de cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, si lo vemos por la parte inferior, ahí está lo tabique vaginal transverso.
La descripción del tabique vaginal traverso, veremos que es falla en el proceso de fusión vertical, ¿no? Puede ser en también mujeres, predominio del tercio superior de la vagina. Bueno, y típicamente es delgado. Pues, si produce un tema obstructivo y no obstructivo. Obstructivo, acumulación de moco y sangre menstrual. No obstructivo significa que permite la salida del moco y sangre. Pues aquí podemos ver si hay, aquí hay un tabique vaginal traverso completo con obstrucción, ¿no? Y el cuadro clínico, pues si hay un tema obstructivo, para automoración de líquido y moco en el comprime de los órganos abdominales o pélvicos, evitaba movimiento diafragmático y si no es obstructivo será un mucocorpus, ¿no? Para un piometra o si no un piosal. Diagnóstico de tratamiento, haremos cuando se palpa un tumor abdominal pélvico o al con una vagina corta, incapacidad para identificar el cuello uterino. Y hacemos una ecografía con una resonancia y tenemos que hacer la reparación que más o menos que significa que traemos anastomosis término terminal o injertos cutáneos dependiendo del espesor, ¿no? El diagnóstico decíamos cuando queremos palpar una masa, ecografía y le hacemos la reparación quirúrgica. Si posible, estamos hasta injertos a veces, ¿no? Otro es el tabique longitudinal, vaginal longitudinal. Tabique longitudinal. Bueno, el tabique longitudinal, secundaria o fusión lateral deficiente, reacción incompleta de los conductos temibles. Puede ser una obstrucción completa, puede ser una comunicación vaginal parcial, puede haber una comunicación uterina parcial, comunicación vaginal parcial y por otro lado obstrucción completa. Entonces, de acuerdo a esto, puede haber también un factor obstructivo y obviamente si es obstructivo, si no obstructivo, bueno, pero la dificultad hay dificultad durante el coito, hay hemorragia vaginal pese a la colocación. Tratamiento de la restricción del tabique longitudinal. Si hay un tabique obstructivo, significa que hay menarquia normal, dolor vaginal lateral, que cada vez es más intenso, vaginal lateral y pélvico, y tratamiento. Quiere secarlo. Quistes del conducto de Garner, por ejemplo, es otro también. En sí, ¿qué son los quistes del conducto de Garner? Te van a poner alternativas y te van a poner que son vestigios del conducto. Hoy hemos operado a una paciente y hemos encontrado quistes de conducto de Garner, que son, como decíamos, vestigios de los conductos de Golgi. Y en mujer, pues pueden que se degeneran los conductos de Golgi, ¿no?
Y bueno, los quistes de Gardner, el conducto de Gardner, predomina la pared cefálica lateral de la vagina, a 5 centímetros. Es un cuadro clínico de dispareunia, dolor abdominal, dificultad en la de tampones, síntomas urinarios y palpables, tratamiento clínico de síntomas. Acá, por ejemplo, tenemos un conducto cístico de Gardner y decíamos ya es un vestígido con un rigor. Muy bien. Nosotros tenemos acá, quizás dentro de las anomalías, habrá que centrarse un poco en lo que son las anomalías del conducto de Müller. El tema emblemático prácticamente de después. Aquí podemos tener conductos de Müller. Decíamos que va a dar origen a las trompas, varios, útero. Luego tenemos aquí ya el tema de fusiones, ¿no? Recuerdo que si se fusionan o no, de manera incompleta, parcial, lo denominaremos primero de cuanto a su frecuencia y clasificación, proplasia o agenesia. Y veremos también cómo es un útero unicornio, bidelfo, unicornio, delgado y arqueado. Son las anomalías del conducto de Müller, puede dar origen a ello, ¿no? Plasias, el útero unicornio, bidelfo, unicornio, clavicado, arqueado. ¿Qué frecuencia? Es desconocida realmente, pero el 37% de las mujeres con defectos uterinos tienen infertilidad satisfactoria con embarazo. El 97% tienen, de las mujeres con defectos uterinos tienen infertilidad satisfactoria con embarazos incluso normales. Aún en 1998 observó que la prevalencia era de mujeres de 0.5. Estos defectos se acompañan de agenesia renal o hipoplasia, ¿no? Digamos, se acompañan de anomalía de ciclo menstrual, dolor pélvico, infertilidad, abortos. Las complicaciones pueden dar autos recurrentes, ortopneumático, presentación. Tenemos la clasificación de las anomalías reproductivas de la American Society of Reproductive Medicine. Tenemos las hipoplasias, vaginal, cervicoterina. Tenemos las unicornios, comunicante y no comunicante, ¿no? El video, tenemos el úndico, ovárico, combinado. En cuanto a las hipoplasias o agenesia, vaginal, cervicoterina, ovárico, combinado. Aquí, en cuanto al unicornio, decíamos, el comunicante, o comunicante, sin cavidad, sin cuadro. En cuanto al liderazgo, tenemos liderazgo. Mayor es el liderazgo, dos úteros, dos vaginas, ¿no? Ya tenemos el
el unicornio y el otro son bicornio, completo, parcial. Unicornio, completo y el otro es parcial. Este es el bicornio. Radicado, completo, completo. Arqueado. Y este es por estilo todo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Empezaremos con las hipoplasias o afinidades hereditarias de cada 4.000 a 5.000. Cosa común es la primaria, ¿no? Es una agenesia vaginal o agenesia de los conductos de miel. Agenesia vaginal agenesia vaginal, ¿no? Parecen Disculpe, no se le está superior de la... escuchando bien. Hola. Hola. Sí, doctor, disculpe, no se le escuchaba bien las últimas diapositivas, se le escuchaba muy ¿Ahora? bajito. Ah, ok. Ahorita sí. Perfecto. Entonces decíamos que carecen, decíamos, del tercio inferior de la vagina. Pero esto de los genitales externos no. El seno puro genital no contribuye a la porción caudal de la vagina. Se sustituye por un tejido fibroso. En la resonancia magnética podemos ver que la alopecia, la dilatación del tercio inferior de la vagina, la ausencia de cuello uterino, etc. Entonces, repetimos aquí las características son las manifestaciones en la menarquia, el dolor pélvico cíclico por hematocorpus o hematometro, desarrollo ovario púbico y perineal normal. La agenesia vaginal. La agenesia de los conductos de Müller. Es algo normal, ¿no? Entonces acá tenemos la vagina, el cuello, el útero, el ovario, ¿no? Pero cuando hay agenesia de los conductos de Müller, puede haber una aplasia de los conductos de Müller, agenesia de los conductos de Müller, o también el famoso síndrome de Mayer-Rokitansky-Auster. Mira que está que se caracteriza porque hay ausencia de útero, cuello uterino y el tercio superior de la vagina. Un resaco vaginal superficial mide 3 centímetros. Y los bulbos rudimentarios sin actividad. Las características decíamos que con bulbos rudimentarios activos que causan dolor abdominal en 2 a 7%. El porciento se acompaña de defecto del aparato. O sea, que el paciente tiene problemas con los de Müller. 15% también se acompaña de defectos. 12% puede tener algún tipo de esclerosis. Tratamiento. El tratamiento aquí es quirúrgico, ¿no? Aerotransfuster, la creación de una neovagina. Hay una vaginoplastía de la Kinder, que consiste en que una creación de un conducto dentro del tejido de la vejiga y el recto. Y se reviste con injerto muscular, ¿no? Está poniendo un injerto muscular.
el útero unicornio. El útero unicornio y Comedes Freddy Deza, apaga tu cámara. Gracias. En el útero unicornio se produce una maduración defectuosa de un solo conducto de Müller, 12%, una serie de 60 anomalías uterinas, 12%. La expresión física se encuentra en la cavidad desviada con forma plátano, una sola trompa. Y los embarazos aquí en el cuerno rudimentario no comunicante van de perforación uterina mayor. Entonces las características son esterilidad, endometriosis y menorrea, poca sobrevivencia, solamente 29% son vivos, parto prematuro 20%, detección de crecimiento, ya se ven por un tema del crecimiento de la arteriolterina. Y trabajo de partos ficticios. El otro es el útero didelfo. También hemos tenido la oportunidad de encontrar nuestra casuística los el útero didelfo. El útero didelfo es cuando no se fusionan los conductos. No se fusionan. Hay dos cavidades endometriales, cada una con su cuello. Puede haber también un tabique no es vaginal abajo. Bueno, y es el que tiene mejor pronóstico reproductivo, una mejor irrigación por vasos colaterales. Y el embarazo se puede producir el 76% es el útero de un útero de con cierto vaginal. Entonces podemos decir que la supervivencia fetal es 79%, es alto, ¿no? 75%. Hay una buena irrigación por la uterina. Puede haber prematurez, 24%. Limitación del crecimiento, 11%. Totalidad perinatal, 11%. Y la cesárea son un 84%. O sea, estos son el útero porque tiene mejor pronóstico, ¿verdad? Vamos terminando ya. El útero bicorne. Estos son útero bicorne, ¿no? Ahí está. El útero bicorne es causada por la fusión lateral incompleta del conducto, ¿no? Una fusión lateral incompleta del conducto. Hay dos cavidades endometriales separadas y un solo cuello uterino. Hay un solo cuello. 60% parto normal con hijo vivo sano. 60% parto normal con hijo vivo sano. El tratamiento. Aquí hay unos solamente para tener un referente, aquí método para reparar los úteros dedicados silicones. En este primer dibujo tenemos la restricción en uña de un útero talicado. Y lo une. Queda así. Sacas esto, aparte. Esto. Y lo unes. La otra es la técnica de Strangman para reparar un útero de corno. Está hablando igualito, así un corte.
y unes. Y las dos cavidades según se permiten unir las dos cavidades. Ponemos técnica de Strand, que también lo usamos acá para el código. Y por último, la técnica de Tomsky para reparar un útero tabicado. El tabique y luego se sutura, ¿no? Muy bien. Tenemos también el útero tabicado. El útero tabicado, cuando después de la fusión lateral de los conductos de procesamiento radical no sufre reducción que forma un tabique permanente en la cavidad uterina. Este es el procesado. El tabique puede ser fibroso y muscularse. En el 42% son abortos espontáneos. Dilatación del tabique con poca irrigación. ¿Cierto? Útero arqueado. Útero arqueado. Pequeña desviación del útero normal. Efectos en la reproducción. En caso de encontrar abortos sensibles, se recomienda la desviación del tabique. Útero arqueado. Raro. Ahora, defectos del cuello uterino. Tenemos la agenesia cervicouterina, la estenosis cervico. Hasta ahí me escuchan normal, ¿verdad? Doctor, se escucha un poco el ruido de fondo. Ya. Ahí. Entonces, defectos del cuello uterino. Tenemos la agenesia cervicouterina, ausencia del cuello uterino y el tercio superior de la vagina. Ausencia del cuello, el tercio superior de la vagina. Y pues recuerden que el tercio superior de la vagina, el cuello, parte de un origen embriológico. Bueno, por eso que está ausente de agenesia se llama hipogenesia o hipoplasia cervical. ¿Y cuadro clínico qué tiene? Amenorrea, dolor abdominal, opéndigo, psíquico. Y cuando hay obstrucción uterina se recomienda una histerectomía. El otro es anticonceptivos orales para suprimir la programa. Cuando se produce no hay cuello, ya hay una obstrucción, pues se recomienda la histerectomía para el útero. El otro es la estenosis cervicouterina. Resultado de una hipoplasia segmentaria de los conductos del medio. Cuadro clínico de dismenorrea, hemorragia normal, amenorrea, hiperactividad, metra, fibrometra, macrometra. Tratamiento con dilatadores de un diámetro cada vez mayor. Paso cuando hay una estenosis cervicouterina, dilatadores. Las anomalías ováricas, pero la vagina, el cuello, el consolidamiento uterovárico y luego suspendido al inclusivo locálico. Arterias, folículos primordiales, folículos de grasa, cuerpo amarillo, etc. Globocito, óvulo. Pues ahora hablemos de ovarios supernumerarios y ovarios accesorios. Ovarios supernumerarios, el ovario ectópico sin conexión con los ligamentos anchos uterováricos o infundíbulo-pélvicos. Están sueltos, ¿no? Ubicación en la pelvis del petoperitoneo, área paraórtica, mesocolon o epíplomo. O ovarios perdidos.
La migración aberrante de una parte del borde gonadal después de la incorporación. Una migración aberrante. Tejido ovárico accesorio. Ovario accesorio es cuando el tejido ovárico excesivo cerca de un ovario normal está conectado al mismo. Anomalía de la trompa de Falopio. Tenemos vestigio del conducto mesonéfico, vestigio paramesonéfico, exposición al DES y salpingitis y etilvestor. Vestigio de los conductos, ¿no? Ya decíamos que los vestigios del conducto paramesonéfico de Müller es aidate de Morgani, ¿no? Y los vestigios del conducto mesonéfico tenemos el apéndice vesiculoso, el epóforo, el paráforo. Ovario después del descenso, tratamos ligamentos ováricos, epóforo, la aidate de Morgani. Digamos, el vestigio del conducto de Müller o paramesonéfico, ¿no? Y los conductos de Gardner del mesonéfico. Exposición al DES y salpingitis sísmica. Cuando hay una exposición intrauterina al DES, puede haber trompas de falopio tortuosas, fibra reducida de tamaño, orificios pequeños y origina infertilidad. La salpingitis sísmica nudosa, que hay divertículos de la mucosa, varia en la región del istmo, de la cara muscular y serosa. Para terminar, gracias por habernos escuchado en este tema de lo que son las anomalías del aparato genital femenino, habiendo hecho recuerdo de la embriología. Recordar siempre los conductos mesonéfricos que dan origen al aparato urinario, los paramesonéfricos, los aparatos genital femenino, ¿no? Y viendo lo cual ya viene todo lo que son todas las anomalías, digamos, del aparato genital femenino. Si hubiera alguna pregunta, estimados alumnos. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Cuando ¿Sí? menciona los ovarios supernumerarios, ¿estos son funcionales? ¿Perdón? Cuando mencionaba a los ovarios supernumerarios, ¿son funcionales? Sí, sí, sí son funcionales. Claro. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? A ver, yo mira. Yo mira. Elisa. Sí, Héctor. doctor. Ahí está Melissa. Melissa, los rezagos o las dátiles de Morgani son lo que fueron, ¿qué conductos? ¿De Müller o de Gol? ¿Son mesonéficos o paramesonéficos? Las dátiles de Morgani. ¿Mesonéfrico? No, las dátiles de Morgani son un rezago de conductos de Müller o paramesonéficos. El útero que tiene dos cavidades, bueno, digamos, la malformación que tiene dos cavidades, dos cuellos uterinos, incluso a veces dos vaginas, ¿cómo se llama? Héctor.
que tienen 75% de buen pronóstico de fetal, bueno, obviamente se van a hacer por cesárea, ¿Quién levanta la mano? A ver. Luis Paul. Sí, doctor. A ver, ¿cuál es la respuesta? No recuerdo, doctor. Ya, ok. Nelly Arias. Didelfo, doctor. Muy bien, útero de Delfo. 75% de buen pronóstico fetal y bueno, como es Didelfo, se opera. En cambio, el útero bilútero, la malformación que tiene buen pronóstico fetal en un 50-60% y que generalmente incluso salen por parto vaginal, ¿no? ¿Cuál es? Pablo. A ver, acá está levantando la mano, ya se fue. Eduardo, Albeniz, vamos, dale. El bicorne. Pero bicorne, correcto. Muy bien. Si tenemos una paciente que tiene dolor pélvico, ya justo ha empezado, está en la adolescencia, ha empezado recién y aparece con un dolor pélvico insoportable, que va en aumento, hay una masa en el abdomen. ¿Cuál sería el diagnóstico, Adriana? Analí. A ver, alguien levantó la mano, sí. Joaquín Angulo, dale. ¿Sería, doctor, un himen imperforado? Bueno, puede ser un himen perforado, correcto. ¿Qué más puede ser? Es correcto la respuesta, pero alguna otra cosa más también puede ser. ANEF. Cristina. Cristóbal. Margarita Flores. Se fueron todos. Héctor Aicachi. Hugo Cabeza. Ingrid. Doctor, ¿podría ser un Hugo tabique Alfredo, vaginal adelante. transverso? Un tabique vaginal transverso también, por supuesto. Y también podría ser, o sea, lógicamente está empezando a debutar con su menstruación y podría también ser de repente una agenesia del cuello, ¿no? Sí, ¿no? Una agenesia vaginal, una agenesia también o una estenosis del cuello uterino o una agenesia del cuello. Entonces empieza a menstruar y empieza todo este problema, ¿no? Entonces, sí, correcto. Y bueno, para terminar, ¿cómo se llaman los rezagos de los conductos de Gardner? Los conductos de Gardner son los rezagos de qué conducto, a ver, Diego. ¿Dónde está Diego? A ver, Eduardo. Mesonéfricos. ¿Cuál fue? Los conductos mesonéfricos o de igual. En este caso, si es una mujer y aparece pues conductos, digamos, los índices de Gardner, ¿no? Son los rezagos de ese conducto. Y así podemos seguir preguntando, bueno, todo lo que son las anomalías
Pero bueno, lo dejamos ahí. Solamente decirles que también lo que decía su compañero, un IMEN perforado puede producir todo un dolor que puede ir desde un hematocolpus hasta una hematometra. Bueno, es prácticamente una emergencia. Tenemos que hacer una cirugía aquí, como lo hemos dicho ya en los, digamos, se hace como una X y se quita el tejido redundante y le hacemos los puntos separados, ¿no? Así se trata digamos, en este caso es un IMEN perforado, ¿no? Ok, bueno, entonces hemos concluido la clase, estimados alumnos, y nos estaremos viendo ya en las prácticas. Y bueno, hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.